Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar nosotros con el trabajo del texto. Y el día de ayer estuvimos hablando un poco de lo que era el texto, ¿cierto? Vimos una imagen de una señorita saludando y también vimos una frase. La gente no planea fracasar, fracasa por no planificar. Ambas frases, ambos textos, los puse para más o menos que ustedes vean qué cosa era un texto, ¿no? Ya un poco concordamos en el concepto de lo que es el texto, que vendría a ser una idea que se va a transmitir, que no necesariamente va a ser en palabras. Por eso nosotros teníamos que existe un texto que es no lingüístico y el texto que es lingüístico. En el no lingüístico hablamos de los textos cuando no se presentan palabras y en el texto lingüístico cuando sí hay palabras. Nos vamos a centrar nosotros en lo que es el texto lingüístico. Por eso hoy día vamos a trabajar lo que es la tipología del texto lingüístico, pero bajo solo dos tipos o dos clases de tipos. Veamos. El primero que vamos a trabajar es según su propósito comunicativo o su macroestructura. Esto tiene que ver con para qué está hecho el texto. Y de ahí tenemos los textos que ustedes ya conocen, el expositivo, el argumentativo, el narrativo, el descriptivo, el prescriptivo y el transaccional. Pero además vamos a trabajar los textos según su formato, según su presentación, según cómo ustedes lo ven, ¿no? Cómo lo han hecho. Puede ser continuo, puede ser discontinuo, puede ser mixto o puede ser múltiple. Veamos. Tenemos acá un texto, dice, un virus no es un ser vivo, es un agente biológico. Es similar a un manual de instrucciones escrito con ADN y ARN. Al ingresar a la célula viva susceptible, será esta la que produzca más copias del virus. Ahí me está dando a conocer lo que es un virus. Y cuando un texto te da a conocer algo, se llama un texto expositivo o también se llama texto informativo. Su propósito comunicativo, ¿cuál es? Dar a conocer algo de manera objetiva, de manera clara, de manera precisa, siempre en torno de un tema determinado. La mayoría de estos textos van a utilizar vocabularios adecuados, vocabularios especializados. Siguiente. Dice, no tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio pueda cambiar, de descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes, de que todo se derrumbe, pero también de lo contrario, de que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras sí. Como vemos en este texto, me está contando de repente un sentimiento, de repente una acción. A esta clase de textos les llamamos textos narrativos. Los textos narrativos tienen como propósito contarnos acciones, contarnos acontecimientos, ¿sí? Siempre están dentro de un determinado tiempo y de un determinado lugar. Su estructura va a ser un inicio, un nudo y un desenlace. Generalmente dentro de los textos narrativos vamos a encontrar a lo que es la literatura, ¿no? Vamos a encontrar los cuentos, las novelas, las fábulas, las parábolas, los poemas, si es que estamos hablando de la clasificación de textos según su propósito. Siguiente, veamos. Nos han querido siempre en jaulas y siempre nuestras ganas de volar y amar han sido más fuertes que los barrotes. El confinamiento por COVID-19 es solamente el momento antes del alba, cuando aún no ha despuntado la mañana que nos verá libres y orgullosos. En este fragmento de acá vamos a encontrar nosotros una opinión de una persona. ¿Qué nos dice esta persona sobre el confinamiento? ¿Qué nos dice esta persona sobre los políticos? Porque es de lo que ella está hablando. Cuando el texto presenta una opinión, se llama texto argumentativo, ¿sí? Los textos argumentativos tratan de sustentar opiniones, ideas o tesis. Y además presentan los argumentos o razones para reforzar esta tesis. Siempre estos textos nos buscan convencer o persuadirnos a nosotros de lo que ellos piensan. Quiere que nosotros pensemos de la misma forma que piense el autor del texto.
Siguiente. Las características propias del coronavirus. ¿Cómo es el coronavirus? En este texto yo voy a encontrar una descripción de lo que es el coronavirus, ¿sí? Y por eso se llaman descriptivos. Los descriptivos nos van a dar las características de las cosas, ya sean cosas reales, cosas irreales, sean objetos materiales, sean objetos inmateriales, pero siempre dando a conocer cómo son, ya sea sus características externas, como físicas, o ya sea sus características internas, emocionales, sentimentales. Sí, su propósito netamente es dar las características de algo o de alguien. El siguiente texto dice normas para salir a la calle. Portar la mascarilla, portar alcohol, llegar a casa y enjuagarse y lavarse bien, bañarse, evitar salir si hay personas vulnerables en casa. En fin, me está dando una serie de recomendaciones. Y cuando un texto te da recomendaciones, te da instrucciones, te da pasos a seguir, ¿cómo se llama? Se llaman textos prescriptivos o también llamados textos instructivos. ¿Y cuál es su función? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su propósito? Que ellos precisan normas a seguir, pautas, indicaciones, pasos, ¿ya? Aparte de esta tipología textual del propósito comunicativo, tenemos la siguiente tipología que es según su formato, según cómo está hecho. Y tenemos los textos continuos, que son los textos que están formados por oraciones y cada oración lleva a un párrafo general. Y los párrafos ya hacen el texto, ¿sí? Es como decir la manera normal de hacer un texto. Los textos discontinuos. En los textos discontinuos nosotros no vamos a encontrar párrafos. ¿Qué vamos a encontrar? Gráficos, vamos a encontrar imágenes. Por ejemplo, acá tienen un gráfico de barras, ¿no? Lo que utilizamos en matemática o en estadística. Estos son textos discontinuos. No hay una estructura lineal, se presentan en esquemas, en cuadros y en gráficos. Y el texto mixto, ¿qué será? Es la mezcla de ambos, la mezcla del continuo con el discontinuo, cuando ambos están en un solo texto. Vamos a encontrar ahí a quiénes, a las infografías. Miren, ustedes observan el ejemplo acá, dice la naranja, tiene algunos cuadros de barras, pero también tiene gráficos, ¿no? Tiene gráficos, tiene imágenes y tiene párrafos. Entonces, eso es un texto mixto. Además, tenemos los textos llamados múltiples. ¿Cuáles son los múltiples? Aquellos que se unen varios textos para formar uno solo. Son casos especiales, lo vamos a encontrar, como ustedes ven en el ejemplo, un periódico mural, de repente cuando ustedes revisan una página web, esos serían los textos múltiples. Y eso es todo con respecto a las dos tipologías de texto que vamos a abordar en la clase de hoy. ¿Cuál es tu tarea? Tu tarea es buscar en libros en casa para un ejemplo para cada una de estos tipos de texto. ¿Sí? Vamos a reconocer los tipos de texto. Muchas gracias.